Aquí vamos a revisar, dándole secuencia al proyecto de esta clase, los tipos de muestreo, el tamaño de muestra y los criterios de inclusión y exclusión. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hasta ahorita ustedes ya me mandaron el tema que quieren trabajar, cuál va a ser el objetivo general, y ya trabajaron sus variables sociodemográficas en cuanto a tipo, definición operacional, opciones de respuesta, ya con los numeritos de codificación y por supuesto con las preguntas, con la pregunta que va encaminada a cada una de las variables. Inclusive me enviaron ya la primera versión de la parte de datos sociodemográficos para el instrumento que van a aplicar, así como una propuesta de un instrumento que hayan encontrado para medir el aspecto psicológico que hayan elegido en su tema. Bueno, entonces ya saben qué quieren hacer. Ahora es momento de poner atención en el con quiénes lo van a hacer. Por lo tanto, nos vamos a referir de inicio al concepto de población. Entonces, bueno, pues por población vamos a encontrar a entender todos aquellos sujetos que se vengan de inicio a su mente del tema que les interesa. Por ejemplo, si estamos hablando, bueno, algunos de ustedes tenían como tema deserción escolar, bueno, pues por default, obviamente, estamos hablando de estudiantes. O, bueno, en el caso de que quieran trabajar con las personas que todavía estén estudiando y quieran medir a lo mejor el riesgo o las actitudes que tienen hacia la deserción escolar. Por ejemplo, ese tema también se puede trabajar con personas que ya desertaron como para ver cuáles fueron los motivos. Pero bueno, tenemos que evaluar diferentes situaciones. El quiénes, bueno, pues está relacionado con esto que les comento. El de dónde, por ejemplo, si vamos a trabajar en lugar de deserción, desempeño. Desempeño escolar, lo primero que tienen que establecer es en quiénes, en estudiantes de qué grado, de universidad, de preparatoria, de secundaria, de primaria. ¿De dónde? Ya les había yo pedido que se anticiparan a de dónde podían sacar a la gente a la que le van a aplicar el cuestionario. Ya algunos de ustedes me dijeron, voy a trabajar con los estudiantes del CBT número tal o con los trabajadores de tal empresa. Y otra pregunta que queda por responder es ¿en dónde? Es decir, tienen que buscar, tienen que ir planeando y pues sí, de una vez tienen que hacer ya el acercamiento con la escuela donde piensan aplicar o con la empresa donde piensan aplicar para negociar pues el hecho, uno, de que les den permiso y dos, ver si se tiene el espacio físico para que apliquen ustedes a los pues jóvenes, adultos o lo que sea con los que vayan a trabajar. Es decir, tienen que ver que sea factible la aplicación, es decir, que tengan donde estén sentados, que puedan apoyarse para escribir, pues, y bueno, a veces no nos podemos poner quisquillosos, pero es bueno revisar, pues, si está el lugar iluminado, ventilado, porque son condiciones de aplicación que siempre se tienen que revisar. Evidentemente, bueno, pues si se les designa un área dentro de la empresa o de la escuela, pues basta con que tengan los chicos o los adultos o niños, lo que sean, donde sentarse y donde poder apoyarse para contestar su cuestionario. Bueno, pero antes de hacer la negociación, ustedes tienen que revisar estas tres cuestiones que vamos a explicar en este video. Primero tienen que revisar los criterios de inclusión, es decir, cuáles son las características particulares que les interesa que esos estudiantes tengan.
Por ejemplo, ¿qué rangos de edades les interesan o qué grados les interesan? Porque si ustedes dicen, nada más voy a trabajar con estudiantes de la primaria, niños héroes, bueno, la primaria tiene, eh, usualmente tiene 6 grados escolares, a veces cuando son escuelas grandes tienen 2 grupos de cada grado, entonces, o más. Por ejemplo, hay secundarias aquí en la ciudad de Durango con mucha demanda y entonces tienen 11 o 12 grupos de cada grado escolar y tienen 2 turnos, entonces tendrían que ver a ustedes con quiénes les interesa trabajar, ya sea que se decidan por los de un solo grado o también pueden combinarlos. Pueden estar pensando en trabajar con una parte de primero, una parte de segundo, una parte de tercero. Pues estamos hablando de empresas, pueden ser los departamentos, ¿no? ¿De qué departamento te interesa trabajar con ellos? Y entonces estos establecen los criterios de inclusión. ¿Qué edad deben tener? ¿Qué rango de edad necesito que tengan mis sujetos? ¿Qué grado? O, por ejemplo, si estamos hablando en la cuestión del área laboral, pero me interesa que tengan cierto grado de estudios, bueno, pues lo puedo establecer. Esos criterios de inclusión ustedes los establecen de acuerdo a lo que necesiten que tenga su población. Si no es relevante la variable, pues no se pone. Por ejemplo, si voy a trabajar con los trabajadores de una empresa, pero no me importa qué grado escolar tengan, o sea, sí voy a meter la variable, pero no como para no dejarlos participar, pues entonces no la pongo en los criterios de inclusión. ¿Por qué? Porque los criterios de inclusión van a determinar a quienes sí les doy chance de contestar el cuestionario. Por ejemplo, si yo soy suponiendo que vamos a trabajar en una universidad, pero resulta que yo estoy contemplando las edades de 18 a 25 años. Y el grupo, yo no sabía, llegó y, o sea, tienen que ir contemplando estas situaciones y al grupo al que llegan a aplicar hay una persona de 45. Entonces, ustedes tienen que tener establecidos en sus criterios de inclusión si le pueden permitir que conteste o mejor, no le van a, pues sí, no le van a aplicar el cuestionario, porque eso depende de los temas. Pensando, por ejemplo, en que van a trabajar algo que tiene que ver con la adolescencia o con la adultez joven y que pudiera presentar esta situación de que pues no sabían que en el grupo que les designaron o entre los que salieron elegidos hay una persona de más de 40 años. Bueno, si el tema tiene que ver con adolescencia, evidentemente, pues no la voy a incluir. O por ejemplo, si voy a revisar, no sé, algo de relación de pareja, pues no es lo mismo la relación de pareja que tienen jóvenes o adolescentes a la relación de pareja que pueda tener una persona de edad de 40 o más años, porque tiene más probabilidades, por ejemplo, de estar casada. Entonces yo tenía contemplado que todos iban a estar como en noviazgo o si están casados como matrimonios jóvenes y se me va a salir de contexto esa persona. Pero porque el tema así me lo marca. Si mi tema no tiene nada que ver con eso, bueno, pues no lo pongo como criterio en la inclusión. Por ejemplo, yo aquí puse esta situación pensando en que voy a aplicarle a chicos de primaria. Entonces yo aquí digo, bueno, quiero que tengan las edades ¿de cuántos años tienen en primaria? De 6 a 8, por ejemplo, los voy a agarrar. Y lo que quiero es que tengan hermanos naturales porque voy a aplicar un instrumento para medir celos paternos, ¿no? Entonces, obviamente necesito que los chicos que yo les aplique tengan hermanos, porque si no, si yo no lo pongo como criterio de inclusión y yo no llego y negocio y les digo, ¿saben que necesito 50 niños que tengan hermanos? Me van a mandar, o yo como no los conozco, voy a aplicar a niños a lo mejor que sean hijos únicos.
Y cuando yo reviso los cuestionarios me voy a dar cuenta de que no me sirve esa encuesta ya contestada porque el chico no tenía hermanos. Entonces evidentemente no está viviendo la experiencia, al menos directamente con un hermano. A lo mejor puede sentirse los de un primo o qué sé yo, pero ya es otro fenómeno, no es el fenómeno que estoy estudiando. Entonces, puntualizando, los criterios de inclusión es como si ustedes se pusieran en la puerta, de manera figurada, en la puerta del salón donde van a aplicar, y a manera de checklist van a decir, cumple con este requisito, con ese requisito, con ese requisito, sí, entonces pasa, ¿sí? Pero obviamente no lo van a hacer a la hora de la aplicación, tienen que pensarlos desde este momento en que planean, para que cuando ustedes negocien, ya piden estas características en la población, o ya sepan qué es lo que necesitan. Bueno, y por otro lado están los criterios de exclusión. Parecería, tal vez por la definición, que es lo contrario los de inclusión. Es decir, los de inclusión te dicen a cuáles se les puedes aplicar y los de exclusión, en teoría, te dirían a quiénes no. Entonces, eso es un gran error que se comete en investigación, porque a veces dicen, mi criterio de inclusión es que sean mujeres, y luego en la exclusión se pone que sean hombres. Así no funcionan. Vamos a explicar bien cómo funcionan los criterios de exclusión. Regresando a al ejemplo hipotético de que ustedes se pusieran en la puerta con la lista de requisitos para ver a los cuales dejan entrar, los criterios de exclusión van a entrar en juego una vez que ya contestaron el cuestionario los chicos. Es decir, tienen que ver con la calidad de la información. Entonces, los chicos les contestan, les dejan ya el cuestionario, se van y ustedes a la hora de revisarlo se dan cuenta de que un niño les dejó la mitad del cuestionario sin contestar. Entonces, uno de esos son datos perdidos. Aquí viene de una vez el tip. El día que apliquen, no dejen que la gente salga hasta que ustedes revisen el cuestionario. ¿Qué tienen que revisar? Que estén todos los ítems contestados. Si no lo contesta, le piden de manera amable que lo termine. Bueno, me regreso a los criterios de exclusión. Entonces, ¿qué pasa con ese chico que no se fijaron, se les fue y les dejó el cuestionario a la mitad? Bueno, ustedes tienen que tener un parámetro establecido que ustedes mismos lo van a elegir, donde digan, si me deja una pregunta sin contestar, no hay problema. Si me deja dos preguntas sin contestar, no hay problema. Pero si ya me deja tres sin contestar o más, entonces ese instrumento lo tengo que descartar, porque me afecta la calidad de los datos. A la hora de estar sacando frecuencias o de estar sacando medias, les va a pegar ese dato. Entonces, este criterio usted lo establece. Generalmente se recomienda que sean tres o más ítems sin contestar, digo, para tampoco no ser así como tan rígidos y decir, ay, no me dejó una pregunta sin contestar y ya deseché el cuestionario. Pues no, que sea un número razonable. ¿Y qué otra situación puede pasar? Bueno, pues que sí estén contestadas, pero ustedes les dicen siempre, elige una sola opción. Pero el cuestionario que están revisando ya se fijaron que tiene varias preguntas que le subrayaron A y B. Entonces es un grave problema porque ustedes no saben si les dijo que mucho o porque el chico contestó, ustedes les preguntaron, ¿qué tanto te estresas cuando tus papás se pelean? Y le dieron varias opciones, le pusieron nada, un poco y mucho. Y el chico les contestó mucho y nada. Entonces, ¿cuál de las dos van a capturar? Pues no. En ese caso, esta pregunta no se captura, se deja en blanco con esa persona. Por lo tanto, también tienen que tener un parámetro que ustedes mismos establezcan donde digan, si alguien me contestó doble la pregunta, también se recomienda tres o más, también desecho el cuestionario. Entonces, ustedes tienen que establecer estas dos. De hecho, en esta actividad yo les voy a pedir en el formato que les voy a mandar para que, en el formato propio de la actividad,
que establezcan cuáles son los criterios de inclusión, es decir, qué requisitos deben cumplir las personas para que puedan contestar el cuestionario, y los criterios de exclusión. ¿Qué situaciones pueden pasar que afectan la calidad de los datos que inmediatamente descartan esa encuesta como válida? Además, en los criterios de inclusión, antes de que se me pase, siempre deben de agregar que la persona acepte participar libremente. Por cuestiones éticas, ustedes no pueden obligar a alguien a contestar su cuestionario. Es recomendable, aquí es un tip medio mañoso, es recomendable que cuando ustedes van a aplicar no les digan a las personas que si no quieren no lo contesten, porque pues se les van a ir. Pero obviamente si alguien, aunque ya los demás están contestando y les dice, sabes que yo no quiero, entonces cuando le dices, no te preocupes, puedes salir, no hay ningún problema, ¿sí? No promocionen que no hay problema si no lo contestan. Más bien, si la situación se da, pues esa es la manera en que ustedes tienen que responder. Bueno, entonces, esa es la primera parte que me van a tener que agregar a la actividad número 4, criterios de inclusión y criterios de exclusión. Vamos a entrar entonces ahora sí a la parte de la muestra. Habíamos platicado ya pues que aunque ustedes establecen de inicio en el objetivo que se pone la población a la que va dirigida, pues por cuestiones metodológicas, cuestiones también de factibilidad, es decir, prácticas, pues no se trabaja con la población completa, por lo cual siempre se trabaja con una parte de ella a la que se le llama muestra. Vamos a revisar cuáles son las estrategias para obtener la muestra. A esto se le llama tipos de muestreo y se dividen en dos grandes ramas. La primera son los tipos de muestreo no probabilístico y el otro tipo son los probabilísticos. Empezamos con los no probabilísticos, que aquí quiero hacer el comentario de que en la medida de lo posible traten de que su muestreo, su tipo de muestreo sea del otro tipo, que sea probabilístico. ¿Por qué? Porque tienen más probabilidades de que la distribución de sus datos obedezca a la curva normal. Y así vamos a poder aplicar la segunda parte del curso, que es la estadística inferencial. Pero sé que hay situaciones, sobre todo cuando somos estudiantes, donde van y negocian a las escuelas y la escuela tajantemente les dice, sí te doy chance, pero trabajas con este grupo nada más, o con estos dos grupos, que generalmente luego les mandan a los más desastrosos, como pensando que por una aplicación ya los chicos van a cambiar. Bueno, en estas situaciones donde ustedes no se les dé la libertad a la institución con la que van a negociar de elegir a los participantes, es donde se aplican los métodos no probabilísticos, los tipos de muestreo no probabilísticos. Se van a encontrar, de acuerdo a los autores que ustedes lean, diferentes denominaciones. Yo aquí voy a poner los tres como más comunes y a lo mejor se los pueden encontrar con otro nombre. Entonces, el primero va a ser el muestreo por conveniencia, es decir, bueno, ¿qué quiere decir? Que trabajas con las personas que tienes a la mano. Por ejemplo, si ustedes son maestros de alguna primaria, bueno, pues quien tendrán a la mano pues son los chicos a los que les dan clase, ¿no? O si no son maestros de una primaria, pero conocen a la maestra o el profesor es su hermano, su primo, pues está como más fácil que les preste su grupo. Lo ideal es ir a negociar obviamente con las autoridades, con la directora, con el director, y entonces de ahí para tener más probabilidades de que, más bien más opciones de dónde elegir a los niños o a los adolescentes o con lo que vayan a trabajar. ¿Cuándo van a poner que van a trabajar con ese tipo de muestreo? Bueno, sobre todo cuando con esa situación que referíamos ahorita, lleguen y negocien y le dicen sí, pero te doy al primero A nada más, ¿no?
Aquí, bueno, es por conveniencia porque pues son los únicos que tenemos a la mano. Otro tipo de muestreo no probabilístico es el muestreo por cuota. En este, lo que ustedes establecen es el número de gente a la que le quieren aplicar. Por ejemplo, ustedes dicen, no, pues yo quiero 50. ¿Cómo funciona este muestreo por cuota? En realidad se aplica más cuando, por ejemplo, por ejemplo, tú eres trabajadora social de una secundaria y en lugar de ir a un solo grupo, pues los chicos que te van llegando ahí, a que los orientes, pues aprovechas y les aplicas el cuestionario. Y pues sigues aplicando hasta que juntas tus 50. Entonces, ese sería como un ejemplo de cuando se puede aplicar. Y el otro es el bola de nieve. Se parece al anterior, pero tú no estás, sí estableces un número más o menos máximo, pero más bien se detiene cuando ya no llega gente nueva. ¿Cómo funciona? Bueno, pues tú le aplicas a un chico y ese chico invita a otro, pues el nombre lo dice, y ese a su vez otro y otro y otro y otro, hasta que tienes una muestra más o menos decente en número. Ojo, si se diera el caso de que o sea, que no tienen otra opción más que trabajar con este tipo de muestreo, por favor, más o menos contemplen unas 50 encuestas, 50 personas. Si de plano se les complica, es que la verdad es que, digo, tengo que reconocer que a veces no conozco bien, bueno, no es que no conozca bien, de hecho no conozco los contextos a veces de los municipios o de sus localidades. Entonces, bueno, pues si en la secundaria que voy a aplicar, pues nada más hay 20 alumnos, pues con esos, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es fijar, vamos a hacer un convenio oral entre ustedes y yo. Lo que quiero es que mínimo, así 30 personas, por favor, juntan 30, porque menos de 30 van a salir las gráficas, o sea, son muy poquitos datos para trabajar, no vamos a poder hacer grandes cosas. Entonces, si tienen este tipo de muestreo, busquen por favor 50 o más y ya de plano, si no puede, pues 30, ¿no? Bueno, y entonces en la categoría anterior, perdón, en la siguiente categoría tenemos el tipo de muestreo probabilístico. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se llama probabilístico porque todos los individuos que están dentro de esa población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. La elección se hace al azar. Y hay también varios tipos, yo les voy a mencionar tres que son como comunes y que pueden darse en las situaciones en las que ustedes puedan estar aplicando. El más sencillo, y de hecho como que es la base de los demás, es el muestreo aleatorio simple. ¿En qué consiste eso? Aquí yo tengo una figurita, donde, ay, me fui, donde tengo aquí a toda mi población, como en un contenedor. Por ejemplo, si voy a trabajar con los alumnos de una secundaria de segundo año, pero hay tres grupos. Entonces, en el muestreo aleatorio simple, yo voy a juntar a todos los de segundo en este contenedor, de manera obviamente figurada, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, pues yo voy a elegir al azar. Ahorita al final vamos a ver el tamaño de muestra, pero pensando que mi tamaño de muestra fueran 60 personas, entonces, yo voy a elegir al azar 60 personas y esas van a conformar mi muestra. En la práctica, ¿cómo se hace? Pensando en que yo voy a trabajar con alumnos, o sea, quiero una muestra aleatoria simple de todos los alumnos del segundo año de la secundaria, y ya dije que tiene tres grupos. Bueno, ¿qué hago? Pido las listas en la dirección de la escuela, les pido que me las faciliten con nombre y apellido nada más. Y entonces
los junto a todos en una sola lista. ¿Y qué hago? En el Excel me genero, bueno, lo puedo hacer así o lo puedo hacer manual. En el Excel hay una opción donde se generan números aleatorios. Por ejemplo, pensando en que yo tenga 150 alumnos. Bueno, pues genero números del 1 al 150 y los primeros 60 que me salgan, esos van a ser los elegidos, ¿sí? Si no, si se me complica mucho el Excel, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues en la lista los numero y me hago papelitos del 1 al 150 y los primeros 60 que salgan, esa es mi muestra. Así funciona el muestreo aleatorio simple. Es importante que ustedes negocien con las instituciones que les faciliten bueno, si les dan chance de trabajar no nada más con un grupo, sino con varios, que les faciliten las listas. O por ejemplo, inclusive dentro del mismo grupo se puede trabajar, pensando en que sea un grupo de 50 y quieran trabajar con 40 personas, bueno, ¿cuáles 40 van a ser? Igual, hago una lista y aplico una de estas dos estrategias. O me busco o busco en Excel generar números aleatorios o lo hago con papelitos. Bueno, entonces, otro de los tipos de muestreo que son probabilísticos también es el muestreo estratificado. Fíjense bien, me regreso. De hecho, esta figura la puse con esa negra intención. Pensando en que yo tenga un grupo con 30 hombres y 20 mujeres, y 20 mujeres, si utilizamos la teoría de la probabilidad, pues es más probable que cuando yo saque los papelitos me queden más hombres, porque son más hombres. Si yo estoy trabajando con muestreo aleatorio simple, pues no hay problema. Pero si a mí me interesa que una característica de la población quede representada en mi muestra, pues yo tengo que utilizar el muestreo aleatorio estratificado. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar en un solo grupo de 50 donde son 30 hombres y 20 mujeres. Lo que yo haría es que en lugar de tener una sola lista tendría dos. Una lista o un contenedor donde tenga todos los hombres y un contenedor donde tenga las mujeres. Entonces, por ejemplo, mi tamaño de muestra me salió de 30. Entonces yo digo, bueno, pues voy a elegir 15 hombres y 15 mujeres. ¿Qué hago? Pues de mi lista de hombres hago el procedimiento anterior. Los enlisto del 1 al 30, los primeros 15 que me salgan, esos son los que voy a elegir. Y a las mujeres, que son 20 en este ejemplo, igual las enlisto y hago papelitos del 1 al 20. Las primeras 15 mujeres que me salgan, pues esas van a ser las de mi muestra y ya tengo mi muestra de 30. Pero ya aseguré que esta característica que a mí me importaba, que era el sexo, quede representada en mi muestra. Y él se llama estratificado, bueno, porque esta característica se le llama estrato. Yo aquí estoy pensando en el estrato sexo, pero puedo utilizar como estrato, por ejemplo, cualquier otra característica. Por ejemplo, puedo utilizar ¿qué puedo utilizar? Pienso rápido. Nivel socioeconómico. Los puedo dividir en alto, bajo y medio, en caso de que mi problema sí me lo pidiera, ¿no? Generalmente el que aplica más es el sexo, hombres y mujeres, pero cualquier característica puede fungir como estrato. Bueno, y esto se hace más complejo, por ejemplo, cuando hablamos de conglomerado. Pero me regresó rápido otra vez al estrato. Ya se me ocurrió otro ejemplo. En el certificado, por ejemplo, puede ser también el grado escolar. Si yo quisiera trabajar con alumnos tanto de primero como de segundo como de tercero, para asegurar
que mi muestra quede representada por alumnos de los 3 grados escolares, bueno, estos 3 circulitos, o sea, sería una lista, si no me importara, o si, para no complicarla, si no me importara la variable sexo como estrato, solo me importara el grado escolar, entonces metería en un contenedor o en una sola lista todos los de primero, todos los de segundo, todos los de tercero y el procedimiento sería el mismo. Bueno, esto se complica más cuando hablamos de conglomerados. No complica, se hace más complejo cuando hablamos de conglomerados. Por ejemplo, ¿qué pasa si, de hecho hay un trabajo de algunos de sus compañeros que quieren trabajar con empleados de gobierno federal y de la iniciativa privada? Un conglomerado va a estar delimitado por un área física diferente, o sea, por edificios diferentes. Entonces, en este sentido, lo primero que tengo que hacer sería como sacar dos submuestras, por así decirlo. Aquí tengo en esta figura sucursal 1 y luego sucursal 2, pensando en que fueran sucursales de una misma empresa, pero en el ejemplo de los compañeros, por ejemplo, sucursal 1 va a ser el, la instancia de gobierno y sucursal 2 va a ser la empresa privada. Entonces, en la instancia de gobierno, yo tengo que obtener una parte de la muestra y en la empresa privada la otra parte. Aquí, por ejemplo, lo voy a combinar con estrato. Dentro de la sucursal 1, que es lo de gobierno, yo voy a separar hombres y luego mujeres. Y luego de los hombres voy a elegir los 30 primeros al azar y de las mujeres las 30 primeras al azar. Y luego de la sucursal 2 voy a hacer lo mismo, lo voy a dividir en hombres y en mujeres y voy a elegir los 30 primeros hombres que me salgan al azar y las 30 primeras mujeres que me salgan al azar. Entonces, aquí estaríamos hablando ya de un muestral por conglomerado. Si se fijan, se van como anidando. El aleatorio simple está de alguna manera dentro del estratificado y el estratificado puede estar dentro del por conglomerados. Bueno, entonces nos vamos ahorita a la pregunta del $1.000.000. ¿Cuántos individuos necesito? Acuérdense que estamos aquí revisando pues sí, en la opción de probabilísticos. ¿Por qué? Porque en los no probabilísticos, bueno, estamos hablando de que nosotros no tenemos como tanto control sobre la muestra. Realmente nos la dan o ponemos nada más su número, ¿no? Entonces, en esto que es probabilísticos tenemos dos opciones. La muestra, el tamaño de muestra se tiene que calcular. Es muy fácil porque ya los estadísticos, los matemáticos ya se quebraron la cabeza y ya nos dejaron fórmulas que nos permiten nada más sustituir los valores y nos dan el número de personas con las que tenemos que trabajar. Tenemos dos opciones para población finita y población infinita. Población finita se refiere cuando nosotros conocemos el tamaño total de la población. Por ejemplo, que sé que en esa escuela, en total, de los alumnos con los que me interesa trabajar, por ejemplo, sé que en tercero hay 100 alumnos. O sea, ese número me lo dan en la escuela. Ya me dijeron, los alumnos inscritos en el grado en el que a usted le interesa trabajar son 100. O en una empresa, ya me dijeron, si yo voy a hacer un muestreo aleatorio simple, no me interesa el departamento del que vengan, ni me interesa si son hombres o son mujeres. Ya me dijeron en empresa, en total tenemos 200 empleados. Pues el número yo lo puedo tener. Pero ¿qué pasa si ese número yo no lo puedo tener? Por ejemplo, cuando decimos yo voy a trabajar con las amas de casa de la ciudad de, perdón, de la cabecera municipal de tal lado, ¿no?
Pues tendría yo que irme al INEGI como para ver cuántas personas hay ahí con esas características y los datos no siempre son, no es que no sean reales, ¿no? Pero luego la gente migra o ya sea, todos los días la gente se casa, todos los días la gente se divorcia, entonces el dato no es como tan certero. Ahí estaríamos hablando de población infinita. La mayoría de ustedes va a tener acceso seguramente a población finita. Bueno, de cualquier manera vamos a revisar rápido la fórmula que les va a decir con cuántas personas tienen que trabajar si no conocen el tamaño total de la población. Esta fórmula ya está establecida, es n sobre z cuadrada por p por q sobre d cuadrada. ¿Qué significa? N minúscula, ojo, siempre va a representar, repito, en minúscula el tamaño de muestra. Cuando ustedes vayan a redactar sus resultados o cuando leen un artículo o resultados de una investigación, cuando vean la n minúscula significa tamaño de muestra. Bueno, tamaño de muestra es igual, z cuadrada es un valor que ya calcularon los matemáticos para un nivel de confianza del 95%. ¿Qué quiere decir el nivel de confianza? Cuando nosotros trabajamos con muestras, siempre va a haber un margen de error. O sea, que los datos se van a acercar al fenómeno real. Pensando en que mi población sea de 100,000 personas y yo trabajo con, no sé, con 5,000, bueno, los datos que yo recoja de esos 5,000, pues se van a parecer en la medida de lo posible a las 100,000. Pero seguramente de las que no, de la gente que no encuesté, pues pudo haber cambiado los resultados. Entonces, a eso se le llama nivel de confianza. Se fijan, aquí tenemos una tablita donde se dice nivel de confianza al 90%, al 95% y al 1%, y en complemento está el nivel de error. O sea, eso quiere decir qué tanto chance se va a dar el investigador de que sus datos pues no sean, o sean diferentes a lo que se ve en la realidad, ¿no? A todo, ojo, en todas las investigaciones pasa, ¿eh? No, o sea, se le llama error por denominarle de alguna manera, pero no quiere decir que la investigación esté mal. Quiere decir simplemente que siempre que trabajas con muestras va a haber una probabilidad de que difieran los datos a cómo se hubieran presentado en el total de la población. Entonces nosotros vamos a elegir todos vamos a elegir el 95%. Generalmente se utiliza el 99 es como muy rígido y el 90%, pues 10% de error todavía como que cala, ¿no? Todavía como que es muy grande. Entonces nos quedamos con el 95% de nivel de confianza y aquí ya me da en esta tablita el valor que se le asigna a Z es 1.96, acá está abajo. Eso va al cuadrado. Y luego eso se multiplica por P y por Q. ¿Qué quiere decir P y qué quiere decir Q? P es la prevalencia del fenómeno, es decir, el porcentaje de casos que se espera que se presenten en el fenómeno estudiado. Por ejemplo, si yo estoy revisando depresión, bueno, pues qué porcentaje de depresión de toda la población tiene probabilidad de estar deprimida, ¿no? A menos de que ustedes hagan una revisión exhaustiva de estudios antecedentes, donde les digan, no, pues es que la depresión en la población con las mismas características que tú vas a trabajar es del 15% nada más. Pero tendría que tener exactamente las mismas características. Una sola característica que cambie y no podemos usar ese número. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con mujeres solteras, pero por ejemplo escolaridad profesionista y tengo un estudio que también son mexicanos, que también son de Durango, que también son del municipio donde estoy trabajando, pero en lugar de ser, bueno, son mujeres solteras, pero en lugar de escolaridad universitaria tienen preparatoria, ya no lo puedo utilizar. O podría, pero me pueden refutar por ahí el trabajo, me van a decir, pues es que no es igual. Entonces, para no meternos en estos líos, generalmente siempre se utiliza el 50%. Es decir, ¿qué probabilidad tengo yo de estar deprimida? Pues la mitad, es un volado, o sí o no.
Entonces se pone la P al punto 5 y la Q se obtiene de quitarle a la unidad la prevalencia, o sea, 1 menos P, que también es punto 5. Y la D cuadrada, este es un valor que se saca también del nivel de confianza. La D es el valor se llama valor de precisión, y entonces lo único que hacemos es sacarlo de esta otra tablita. Acuérdense que estamos trabajando al 95%, entonces 0.05. Lo único que hacemos es sustituir todas estas cantidades en esta fórmula y nos da 384. ¿Qué quiere decir? Que siempre que ustedes vayan a trabajar con una población infinita al 95%, el número mínimo de personas con las que tienen que trabajar, o sea, el número mínimo de encuestas que tienen que aplicar son 384. Se fijan, son muchas, entonces por eso la mayoría de las veces vamos a trabajar con población finita, que es la siguiente fórmula. Las fórmulas se parecen, nada más parece que se complica más, pero no es así. Las letras son las mismas, nada más que van combinadas de manera diferente. Aquí lo voy a explicar con esta parte de abajo como para que quede más claro. ¿Qué es lo que yo necesito conocer el tamaño de mi población? En este ejemplo, bueno, aquí hice trabajadores. Mi muestra va a ser igual. Me dijeron que en la empresa en total hay 1000 trabajadores. A mí me interesa sacar la muestra de todos los trabajadores. Son 1000 trabajadores. Y lo único que tienen que hacer ustedes es sustituir este 1000 que está aquí, este 1000 que está acá, y hacer las operaciones. Es 1000 trabajadores por 1.96 al cuadrado, que es el valor de Z para el nivel de confianza al 95%, por punto 5 por punto 5, que son la P y la Q, entre punto 0,5 al cuadrado, que es la D cuadrada, D al cuadrado, por, aquí es N menos 1, 1000, son 1000 trabajadores menos 1. Si ustedes les dicen ahí 70, pues va a ser 70 menos 1 y acá va a ser 70. Más 1.96 al cuadrado por punto 0,5 por punto 0,5. Ojo, aquí pongo la otra diapositiva porque es importante el orden de los operadores. Siempre hagan las multiplicaciones, siempre hagan todo lo que está entre paréntesis primero. Por ejemplo, aquí lo primero que tienen que hacer es elevar el 1.96 al cuadrado. Y luego 0.05 por 0.05, queda aquí 0.25. Y abajo, lo primero que tienen que hacer es el 0.05 elevado al cuadrado, y les queda 0.0025. Hacer esta resta, 1000 menos 9, quedan 999. Y si se fijan, estos dos están dentro de, bueno, están antes de un más. Siempre se hace la multiplicación antes del más. Entonces va a ser este por este. Y les va a dar, o sea, tendrían que hacer primero 0.0025, que viene del 0.05 al cuadrado, por lo que les dé esta resta, para que les dé este número de acá, 2.4975 en este caso. E igual de este lado, primero este por este, 0.05 por 0.05, y luego lo multiplican por 1.96 al cuadrado. Aquí lo importante es que les queden dos cantidades y luego ya las suman. Esta más esta, y ya se hace la división. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una población de 1000 trabajadores, me da 277. Seguramente ustedes no van a tener tantos trabajadores ni tantos alumnos. Lo que tienen que hacer es sustituir el número que les dan de población total, donde está el 1000, y hacer las operaciones. Tengan mucho cuidado con el orden para que no lo vayan a sacar de manera incorrecta. Bueno, entonces, estas son las consideraciones que tienen que tomar para ver con quiénes van a trabajar. Es decir, cuántas personas, bueno, primero, cuáles son los criterios de inclusión y exclusión, es lo que me van a reportar en la actividad. Dos, cuál va a ser el tipo de muestreo. Y tres, cuál es el tamaño de la muestra, ¿sí? Ya sea que la hayan obtenido por población finita o población infinita. A menos de que
de que su tipo de muestreo ya les hayan dicho que va a ser, o sea, que les van a designar un grupo o algo así. Traten todos de utilizar métodos probabilísticos, de negociarlo con las instituciones a donde van a ir. Ahora sí les explico rápidamente todo lo que va a implicar esta actividad 4. 1. De inicio, me tienen que mandar ya cómo va a quedar el instrumento que van a aplicar. Igual les voy a poner el formato, no se preocupen, pero tienen que llevar ya todas las correcciones de la parte de las preguntas sociodemográficas y le tienen que agregar el instrumento previa revisión de la actividad anterior. Luego tienen que poner cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión. Tienen que poner cuál va a ser el tipo de muestreo, cuál va a ser su tamaño de muestra, de acuerdo al cálculo. Tienen que poner, si es probabilístico, bueno, me ponen la fórmula y me ponen el resultado. Y además, les voy a pedir que vean otros 2 videos que les pongo aquí en la plataforma, porque ya vamos a hacer la estructura de nuestra base de datos. Habíamos comentado ya que vamos a trabajar con un software, entonces les dejo 2 videos, uno de cómo instalarlo y el otro de cómo hacer su base de datos, o sea, la estructura. Cómo van a capturar las variables. Todavía no van a vaciar los datos de las encuestas, nada más tienen que hacer antes las variables. Entonces, les dejo esos otros 2 videos. Les pido que los vean con detenimiento. No le hagan caso a lo que diga de agregarle la actividad. Nada más fíjense cómo se hagan porque son del semestre anterior. Pero ilustran cómo instalar el programa y cómo se trabaja, cómo se hacen las variables ahí. Entonces me van a tener que mandar en un documento de Word todo esto, más la base de datos que les genere el programa, ¿sí? Eso me lo van a agregar a esta actividad. El software va a estar aquí en la plataforma. Es un archivito que no está tan pesado. Y bueno, ya ahí dice cómo bajarlo en el video. Entonces, espero que estén muy bien, espero que les quede claro esto. Y de cualquier manera, saben que seguimos en contacto por la plataforma. Que estén muy bien. Adiós.